Buenos días a todos, somos Entreguerras y esto es Informativo Geopolítico, unos minutos en los cuales intentaremos resumirte toda la actualidad geopolítica acaecida durante el 12 de septiembre de 2024. Las tropas rusas lanzaron nuevos ataques contra objetivos en varias regiones de Ucrania, incluyendo un impacto en la subestación eléctrica de Konotop, que ha causado interrupciones temporales en el suministro de electricidad. Además, las fuerzas rusas interceptaron drones ucranianos cerca de Olenegorsk, en la región de Murmansk. En la dirección de Kursk, las tropas rusas han avanzado en los distritos de Korenevsky y Suzansky, liberando varios asentamientos. El bloguero ruso Yuri Podolkaya reporta que los recientes intentos ucranianos de avanzar desde Sumy han continuado, pero con notablemente menos fuerza que ayer. En Kupiansk-Svatovsky, las fuerzas rusas ampliaron su control al norte de Peschani. Por otro lado, las fuerzas ucranianas han contraatacado cerca de Novogrodovka y han desembarcado tropas en el área de Orlovka. En Donetsk, las tropas rusas lograron avances en el oeste de Krasnogorovka. Los cazas F-16 de la Fuerza Aérea Rumana interceptaron un avión no tripulado ruso cargado de explosivos que había violado el espacio aéreo de la OTAN durante un reciente ataque ruso a Ucrania. Sin embargo, los pilotos no pudieron derribarlo debido a las leyes nacionales rumanas, que exigen que se determine si la aeronave representa una amenaza real antes de tomar medidas. Según las reglas de enfrentamiento de la Fuerza Aérea Rumana, los pilotos deben intentar comunicarse con la aeronave y disparar tiros de advertencia antes de atacarla, incluso si se trata de un dron. En respuesta, el presidente del Senado rumano, Nicolae Ciucă, presentó una moción para enmendar la ley, permitiendo que los pilotos actúen de manera más efectiva contra drones o misiles rusos que ingresen en el espacio aéreo rumano en el futuro. El Departamento de Defensa de los Estados Unidos ha adjudicado un contrato por un valor de alrededor de $1.200 millones al contratista de defensa Raytheon para la producción de misiles aire-aire Abrams, según informó el departamento el 11 de septiembre. Esto incluirá ventas militares extranjeras a Ucrania, pero también a otros países, entre ellos Bahrein, Bulgaria, Canadá, Finlandia, Alemania, Hungría, Italia, Japón, Noruega, Suiza y el Reino Unido. Polonia ha expresado su apoyo a permitir que Ucrania use armamento occidental para atacar dentro de la Federación Rusa, coincidiendo con la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, a Varsovia. El ministro de Asuntos Exteriores polaco, Radosław Sikorski, instó a levantar las restricciones sobre el uso de armas de largo alcance por parte de Ucrania durante una conferencia conjunta con Blinken, quien evitó comprometerse directamente a esta medida, afirmando que las discusiones continuarán con aliados en los próximos días. Blinken destacó el firme respaldo de Polonia a Ucrania y elogió el aumento del gasto de defensa polaco, que se espera alcance un récord de $47.950 millones en 2025, calificándolo como el estándar de oro para los miembros de la OTAN. Los combates continúan en Oriente Próximo, donde se informa que desde el Líbano se han lanzado unos 100 cohetes contra el norte de Israel. El ejército israelí ha informado que ha realizado varios ataques contra el sur del Líbano en respuesta a estos ataques. Un coche bomba ha explosionado en Ramle, Israel, dejando al menos 12 heridos, 4 de ellos de gravedad. La policía sospecha que podría tratarse de un acto criminal que no está relacionado con el terrorismo. El ejército israelí anunció que ha derrotado a la brigada Rafah de Hamas, destruyendo sus 4 batallones y tomando el control de la zona urbana en la ciudad de Rafah. Durante la ofensiva, las fuerzas israelíes han encontrado 203 túneles interconectados en el corredor de Filadelfia, de los cuales la mayoría han sido destruidos. Además, identificaron 9 túneles que cruzaban hacia Egipto, pero que ya no están en uso. Las operaciones continúan para investigar y destruir los túneles restantes. Varias fuentes libanesas dicen que un ataque israelí en Kfar Yus mató a 3 personas, incluido un niño. Mientras tanto, el ejército israelí dice que durante el último día lo que han atacado son estructuras militares de Hezbollah en las zonas de Aitarón, Mairmille y Chihine en el sur del Líbano, así como un lanzador del grupo libanés en la zona de Zipkin. Las fuerzas de defensa israelíes han informado también sobre 2 ataques aéreos en territorio sirio, uno contra Ahmed al-Jaber, terrorista de la unidad Golan Bagh, filial de la organización terrorista Hezbollah en Siria, y otro contra un hombre acusado de actuar en cooperación y bajo la dirección de Irán para atacar a Israel. Según el medio Axios, citando a 3 fuentes informadas sobre la operación, Israel realizó una redada altamente inusual en Siria a principios de esta semana, destruyendo una fábrica subterránea de misiles de precisión que se afirma que fue construida por Irán. Dichas instalaciones supuestamente servían para la producción de misiles, que luego serían entregados a Hezbollah con mayor rapidez y seguridad. Israel habría permanecido en silencio para evitar represalias por parte de Siria, Irán o Hezbollah. En la Unión Europea, el ministro de Exteriores polaco, Radosław Sikorski, ha sido engañado por los bromistas rusos Vladimir Kuznetsov y Alexei Stolyarov, quienes se hicieron pasar por el expresidente ucraniano Piotr Poroshenko. Durante la conversación, Sikorski se rió al hablar sobre el sabotaje de los gasoductos Nord Stream y calificó las explosiones como un gran trabajo.
En el vídeo publicado por los bromistas en Telegram y YouTube, Sikorski comentó que en Polonia consideraban que quien llevó a cabo el sabotaje lo hizo bien, y agregó que los estadounidenses sabían de antemano del ataque pero no lo impidieron. Este incidente ha generado controversia por el tono del comentario y la implicación de que ciertos actores internacionales podrían haber tenido conocimiento previo del sabotaje. Según la comisaria de Energía de la Unión Europea, Kadri Simpson, Europa está comprometida a eliminar progresivamente su dependencia del gas ruso. En una conferencia de prensa sobre el informe energético de la Unión Europea 2024, Simpson señaló que la reducción del tránsito de gas ruso a través de Ucrania es un paso clave en este proceso. La Unión Europea ha disminuido significativamente sus importaciones de gas ruso, de 150.000 millones de metros cúbicos anuales a menos de 50, y ha reducido su dependencia de Rusia del 45 al 15%. También se ha logrado una reducción del 18% en el consumo de gas entre 2022 y 2024. Simpson mencionó que Azerbaiyán ha sido identificado como un proveedor alternativo y que se están llevando a cabo negociaciones para que el gas azerí transite a través de Ucrania cuando cesen las importaciones de gas ruso. Según el medio Responsible Statecraft, el canciller alemán Olaf Scholz podría reconsiderar su postura sobre Ucrania y buscar un tratado de paz. Se considera que tiene una posición privilegiada para asumir un rol en la paz de Ucrania, ya que el camino emprendido por Viktor Orbán está aislado por el resto de Europa. Scholz, al liderar un partido y una coalición centristas, podría alcanzar acuerdos entre la derecha y la izquierda de partidos europeos. Además, los resultados de las recientes elecciones locales en Alemania, que favorecieron a partidos opuestos al apoyo a Ucrania, y las elecciones nacionales alemanas para 2025, podrían incentivar a Scholz a posicionarse como un canciller de la paz. España bloqueó la oferta de Hungría para comprar la compañía ferroviaria Talgo por 619 millones de euros, debido a preocupaciones sobre los lazos de Budapest con Rusia, en medio de la guerra de Ucrania. La tecnología avanzada de Talgo facilitaría el tránsito entre las vías ucranianas y europeas, lo que es estratégico para la conexión entre Ucrania y la Unión Europea. Madrid teme que la venta pueda comprometer estos intereses, dadas las relaciones de Hungría con Moscú. Se ha conocido que el Reino Unido ha sancionado a 10 buques rusos que forman parte de la flota fantasma utilizada por Rusia para transportar petróleo y evitar así las sanciones internacionales. Esta flota, compuesta por barcos antiguos y a menudo no asegurados, ha sido clave para mantener las exportaciones de petróleo ruso tras las sanciones impuestas en 2022. Según el Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido, estas sanciones impedirán que los buques carguen petróleo, dificultando así que Rusia evada las restricciones económicas. Las exportaciones de petróleo son esenciales para financiar la guerra en Ucrania, representando aproximadamente una cuarta parte del presupuesto ruso en 2023. En Rusia, el viceministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Ryabkov, emitió fuertes declaraciones dirigidas a Estados Unidos, acusándolo de tener el control total sobre Ucrania y advirtiendo sobre las posibles consecuencias de una escalada adicional. Ryabkov calificó la influencia de Washington sobre Kiev como alarmante y peligrosa, afirmando que Ucrania no toma decisiones sin el apoyo de Estados Unidos y sus aliados occidentales. En su discurso subrayó la determinación de Rusia de alcanzar los objetivos de su operación militar especial en Ucrania, afirmando que los adversarios en el campo de batalla serán derrotados. También lanzó una advertencia a Estados Unidos, sugiriendo que su creencia en la posibilidad de derrotar a una potencia nuclear como Rusia en el campo de batalla es una ilusión peligrosa y que podría tener consecuencias muy graves para ellos y para aquellos que ignoren esa dura realidad. El presidente ruso Vladimir Putin, hablando de cuestiones similares, afirmó que los países de la OTAN están debatiendo sobre la posibilidad de eliminar las restricciones de Ucrania en sus ataques a territorio ruso. Según Putin, Ucrania no tiene la capacidad por sí sola para realizar ataques con armas de precisión de largo alcance sin la asistencia de la OTAN, ya que depende de datos de inteligencia satelitales proporcionados por Estados Unidos y la Unión Europea. Putin también advirtió que si los países de la OTAN, Estados Unidos y Europa se involucran directamente en el conflicto en Ucrania, la naturaleza del conflicto cambiará drásticamente, lo que equivaldría a una guerra contra Rusia. En tal caso, Moscú tomaría medidas apropiadas en respuesta a las amenazas que perciba. En clave interna, con los principios del nuevo año escolar, Rusia ha introducido el curso extracurricular Estudios de la Familia, dirigido a estudiantes de secundaria y preparatoria con el objetivo de enseñar valores espirituales y morales y promover el matrimonio, las familias numerosas y la castidad. Este programa se enmarca en el esfuerzo del gobierno ruso para abordar la crisis demográfica del país y contrarrestar lo que consideran influencias negativas sobre los jóvenes. Sin embargo, algunos profesores comentan que en la práctica este curso puede no tener impacto real, existiendo solo en el papel en muchas escuelas. Según The Moscow Times, muchos soldados rusos optan por desertar como forma de evitar luchar contra Ucrania. Las razones para desertar varían. Algunos se oponen a la guerra desde el principio, mientras que otros solamente huyen tras presenciar los horrores del combate en el frente. Desertar implica el riesgo de ser procesado penalmente, aunque proyectos como Edith Lesom han ayudado a más de 900 personas a desertar y ofrecido asesoría a 35.000 rusos sobre cómo evitar el servicio militar.
Desde la movilización parcial de 2022 se han abierto al menos 7.400 casos penales por evasión militar en Rusia. En nuestra querida Iberoamérica, el Ejército de Liberación Nacional de Colombia ha atacado un checkpoint militar y ha matado a 2 soldados en Tame, en la zona de Arauca. En Asia, el Ministerio de Defensa de Japón ha anunciado que Corea del Norte ha lanzado al menos 2 misiles balísticos con una altitud máxima de aproximadamente 100 kilómetros y a una distancia de 350 kilómetros hacia el mar del Japón. El lanzamiento se produciría después de que Corea del Sur y Estados Unidos hayan realizado ejercicios militares conjuntos que han sido vistos como una provocación por Pyongyang. Y esto ha sido todo por hoy. Si queréis profundizar en las noticias que hemos comentado, leer alguna de ellas o visualizar diferentes vídeos de actualidad, os recordamos que estamos en la aplicación Telegram, con nombre de usuario @entre_guerras. Que tengan un buen día y recuerden el main.